Ponte en el centro de un conflicto feroz. El sonido de los tambores resuena en la tierra y los gritos de guerra llenan el aire. Frente a él había un gigante de 2,5 metros de altura, armado con una espada afilada y una lanza lo suficientemente pesada como para derribar a cualquier soldado. Él te desafía a ti y a tu ejército todos los días, burlándose de tu valentía, tu fe y tu propio valor. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Te rendirías al miedo o enfrentarías el desafío con fe, sabiendo que la victoria no depende de la fuerza física, sino de la fuerza espiritual? Esa fue la pregunta a la que se enfrentó David hace miles de años, y su respuesta cambió el curso de la historia. David, un sencillo pastor de 17 años, se enfrentó al mayor reto de su vida: enfrentarse al gigante Goliat, el invencible guerrero de los filisteos. Goliat no era solo un hombre grande, era el símbolo del miedo y la desesperanza. Durante 40 días, el ejército de Israel, incluido el propio rey Saúl, se sintió intimidado por la presencia de este gigante. Pero David no se dejó intimidar. Vio algo que otros no vieron. Para David, la batalla no era solo una cuestión de fuerza física, sino de fe. Tal vez te preguntes, ¿qué hizo que David fuera tan valiente? La respuesta está en la fe inquebrantable de David en un Dios más grande que cualquier gigante. A diferencia de todos los que lo rodeaban, David no miraba al tamaño de Goliat, sino a la promesa de Dios de que nunca abandonaría a Israel. Mientras que los demás solo veían al enemigo, David veía al Dios de los ejércitos. Si te sientes inspirado por la valentía de David, asegúrate de suscribirte al canal para conocer más historias de fe y superación. No pierdas la oportunidad de aprender de grandes ejemplos bíblicos que pueden transformar tu vida. David no era un guerrero entrenado. No tenía la armadura de Saúl, ni la experiencia de combate que poseían otros soldados. Pero David tenía algo que nadie más tenía: una profunda relación con Dios, cultivada en sus largas horas de vigilancia en el campo, donde protegía a sus ovejas de leones y osos. Sabía que la protección divina no estaba en la fuerza de una espada o en la altura de un hombre, sino en la confianza de que Dios lo guiaría, como lo había hecho tantas veces. La historia de David y Goliat no se trata solo de una victoria física, sino de confiar en Dios en tiempos de lo imposible. Lo que sucedió en el valle de Elá no fue una simple batalla de fuerzas, sino un choque de fe. El joven David, despreciado por su hermano mayor y subestimado por el propio rey, mostró al mundo que el verdadero coraje no proviene del tamaño del enemigo, sino de la fuerza del Dios que nos fortalece. Así que la próxima vez que te encuentres enfrentando a un Goliat en tu vida, ya sea un desafío, una dificultad o una duda, recuerda que la verdadera fuerza no proviene de ti, sino de Dios. ¿Estás listo para enfrentar a tus gigantes con fe como lo hizo David? Cuando pensamos en coraje, la mayoría de nosotros nos imaginamos a alguien sin miedo, alguien que se enfrenta a un reto sin dudarlo. Sin embargo, el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Eso es exactamente lo que hizo David cuando se encontró con Goliat. En 1 Samuel 17, que narra este episodio bíblico, David nos muestra que el coraje no proviene de la ausencia de miedo, sino de la fe inquebrantable en Dios. En este punto, recuerde darle me gusta al video si está viendo cuánto puede impactar la fe de David en su viaje. Deja tu like y sigue esta poderosa historia de confianza en Dios. La batalla entre David y Goliat tuvo lugar alrededor del año 1000 a.C., en el valle de Elá, un lugar de gran importancia geográfica para la región de Israel, situado entre Jerusalén y Gaza. Los filisteos, una de las naciones enemigas de Israel, se habían establecido a lo largo de la costa y dominaban gran parte de la región.
El guerrero Goliat, que representaba esta amenaza, fue descrito como un hombre de unos 2,9 metros de altura, un gigante comparado con los soldados israelíes de la época. El peso de su armadura era de aproximadamente 57 kilogramos, lo que indica que no solo era inmenso en altura, sino también en fuerza física. Goliat, además de ser gigantesco, tenía una lanza de 20 pies y un escudo tan grande que un escudero lo llevaba frente a él. Era el tipo de adversario que hacía dudar a cualquier soldado raso de la posibilidad de vencerlo. Cuando apareció Goliat, desafiando a los israelitas a enviar un guerrero para enfrentarlo, los soldados de Israel, incluido el propio rey Saúl, estaban aterrorizados. Durante 40 días, se burló de Israel, cuestionando el coraje de sus hombres y desafiando a su Dios. La reacción de los israelitas es comprensible. Enfrentarse a un guerrero como Goliat significaba algo más que una lucha física. Representaba enfrentarse a la falta de fe y la desconfianza en Dios. Es en este escenario de miedo y desesperación que David entra en escena. No era un soldado experimentado. De hecho, estaba en el campo de batalla solo para entregar suministros a sus hermanos mayores, que estaban sirviendo en el ejército israelí. Cuando David escuchó las palabras de Goliat, algo dentro de él se encendió. No veía al gigante como una amenaza insuperable, sino como una afrenta al Dios de Israel. David, un joven y sencillo pastor, no dudó en alzar la voz para cuestionar la reacción de los soldados y la del propio rey. Dijo: ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios vivo? 1 Samuel 17:26. Lo crucial aquí era la mirada espiritual de David. No vio la batalla como una pelea entre dos hombres, sino como una cuestión de honor divino. Para David, la victoria no dependía de su fuerza física, sino de la promesa de Dios. La fe de David en Dios fue lo que le permitió cobrar valor. Sabía que el Dios que lo protegía mientras pastoreaba sus ovejas, cuando se enfrentaba a leones y osos, era el mismo Dios que lo guiaría en la lucha contra Goliat. Esta confianza no era teórica, se construyó sobre las experiencias pasadas de David con Dios. Sabía, por las lecciones de la vida cotidiana, que Dios nunca lo abandonaría. El verdadero coraje de David proviene de su determinación de actuar ante el desafío, incluso cuando otros lo subestimaron. Mientras sus hermanos mayores se burlaban de él y el rey Saúl dudaba de sus habilidades, David adoptó una postura que los demás no estaban dispuestos a adoptar. Se puso de pie no porque no tuviera miedo, sino porque sabía que la fe en Dios era más fuerte que cualquier miedo físico o cualquier gigante frente a él. Cuando se enfrentó a la tarea de enfrentar a Goliat, David no se armó con la armadura pesada de Saúl ni con una espada. En su lugar, eligió una honda y 5 piedras, herramientas sencillas que, para el mundo, eran insuficientes para una batalla tan grande. Pero la fuerza de David no provenía de estas herramientas, sino de su fe y confianza en el poder de Dios para lograr la victoria. La historia de David nos enseña que el verdadero coraje a menudo no proviene de la fuerza de las armas, sino de la fuerza de la fe. David enfrentó lo que parecía imposible porque confiaba en Dios y sabía que su victoria ya estaba asegurada, no por sus habilidades, sino por la promesa de que Dios estaba con él. Este tema es extremadamente relevante no solo en la Biblia, sino también en nuestra vida diaria. Todos nos enfrentamos a gigantes de diferentes formas, ya sea un problema en el trabajo, una enfermedad o desafíos emocionales. La historia de David nos recuerda que cuando confiamos en Dios y actuamos con fe, no importa cuán grandes o desafiantes sean nuestros adversarios, somos capaces de vencerlos. En el corazón de la historia de David y Goliat, encontramos un tema que resuena profundamente en nuestras vidas: la fe y la obediencia.
Estos conceptos no son solo palabras utilizadas en los discursos religiosos, son pilares fundamentales que apoyan la transformación espiritual y la victoria ante la adversidad. Exploremos estas ideas más profundamente para entender lo que realmente significan, cómo se aplican a la historia de David y, lo que es más importante, cómo se pueden aplicar a nuestros propios viajes. La fe es la confianza inquebrantable de que Dios tiene el control, incluso cuando todo lo que nos rodea parece estar fuera de control. En el caso de David, su fe no se basaba en sus propias fuerzas o habilidades, sino en el poder de Dios para lograr lo imposible. Cuando David se enfrentó a Goliat, no confió en su destreza con la honda o las piedras que llevaba, sino en la fuerza divina que estaba con él. Lo que diferencia la fe de David de la fe ordinaria es que no tenía miedo de actuar a pesar de las dudas de los demás. Mientras el ejército de Israel temía a Goliat, David se levantó porque creía que Dios lo había preparado para este momento. La fe de David es el ejemplo perfecto de que la fe no es solo una creencia pasiva, sino una confianza activa que lleva a la acción. La verdadera fe es aquella que, frente a un gigante, se levanta y dice: con Dios todo es posible. La fe no significa la ausencia de dificultades o desafíos, sino la certeza de que, incluso en medio de las dificultades, Dios está con nosotros. David no era ingenuo, sabía el peligro al que se enfrentaba. Sin embargo, su fe era más grande que el miedo. Vio el desafío de Goliat como una oportunidad para presenciar el poder de Dios. Ahora, hablemos de la obediencia, que va de la mano con la fe. Mientras que la fe es confiar en Dios, la obediencia es actuar de acuerdo con su voluntad. David demostró obediencia no solo en su disposición a luchar contra Goliat, sino también en la forma en que se preparó para la batalla. Cuando lo llamaron al campo de batalla, no dudó. Podría haberse preguntado por qué él, un joven pastor, fue elegido para enfrentarse a un gigante, pero en lugar de eso siguió adelante, confiando en que Dios tenía un plan para él. La obediencia de David no consistía en seguir el mandato de un hombre, sino en seguir la dirección de Dios, incluso cuando parecía no tener sentido. Por ejemplo, cuando a David le ofrecieron la armadura de Saúl, la rechazó. Sabía que, si bien era una armadura de gran valor físico, no representaba la armadura espiritual que ya poseía en Dios. David confiaba en Dios más que en cualquier defensa material. Este acto de obediencia también se refleja en su humildad. David podría haber tratado de demostrar que era un guerrero hábil, pero al elegir las piedras y la honda, demostró que la herramienta de la obediencia a Dios era más poderosa que cualquier otra cosa. La unión de la fe y la obediencia es lo que llevó a David a la victoria. No cuestionó lo que Dios le estaba llamando a hacer. En cambio, aceptó con confianza y siguió adelante. Sabía que la batalla era ante todo espiritual y que la victoria no dependía de él, sino de Dios. David no fue un héroe por sus habilidades como guerrero, sino por su fe inquebrantable y su obediencia al llamado divino. Esta combinación de fe y obediencia no es exclusiva de David. En nuestras propias vidas, estos dos elementos deben entrelazarse para llevarnos a victorias que, a los ojos humanos, parecerían imposibles. La fe nos da la confianza para actuar, mientras que la obediencia nos da la dirección correcta para lograr las metas que Dios tiene para nosotros. Lo que podemos aprender de la historia de David es que no importa cuán grande sea el gigante al que nos enfrentemos, si tenemos fe en Dios y obedecemos su voluntad, podremos superar cualquier obstáculo. Cuando enfrentamos desafíos personales, como dificultades en el trabajo, en las relaciones familiares o incluso crisis de fe, la clave de la victoria radica en confiar en que Dios está con nosotros y en obedecer su llamado a actuar de acuerdo con sus principios.
La fe activa y la obediencia son los elementos que nos preparan para los desafíos de la vida. Nos enseñan a no depender de nuestras propias fuerzas, sino a buscar la fuerza que viene de Dios. Al igual que David, podemos mirar a nuestros gigantes y en lugar de temer, ver una oportunidad para manifestar el poder de Dios. Parte 4. El elemento temático. La victoria espiritual. Más allá de la batalla física. La historia de David y Goliat va mucho más allá de una simple victoria de un joven pastor sobre un gigante. Aunque la batalla se describe vívidamente en 1 Samuel 17, la verdadera victoria espiritual se despliega en la profundidad de lo que representa esta historia. La victoria de David no se trata solo de derrotar a un enemigo físico, sino de ganar la confianza en Dios, superar las limitaciones humanas y reconocer que a menudo la verdadera batalla no es visible a los ojos, sino espiritual. Cuando David se presentó para enfrentarse a Goliat, no solo estaba desafiando físicamente al guerrero filisteo. Se enfrentaba a un sistema de mentiras y desafíos espirituales representados por la fuerza opresiva de los filisteos y, en consecuencia, por la arrogancia de Goliat, que se burlaba de Dios y de su pueblo. Para David, la batalla fue espiritualmente significativa. Él no vio a Goliat solo como una amenaza física, sino como una afrenta al Dios vivo, como vemos en 1 Samuel 17:26, donde pregunta, ¿quién es este filisteo incircunciso que desafía a los ejércitos del Dios vivo? Al hacer esta afirmación, David está afirmando que la batalla no se trató solo de la fuerza del enemigo, sino del honor de Dios. El verdadero desafío espiritual era mostrar que la soberanía divina prevalecería, incluso cuando parecía que la batalla estaba perdida. David sabía que antes de cualquier confrontación física, la victoria espiritual ya estaba asegurada. En su mente no estaba simplemente frente a un gigante físico, sino a un símbolo del mal y el miedo. Permanecía con absoluta confianza, no en sus propias habilidades, sino en la promesa de que Dios le daría la victoria. La confianza de David se basaba en experiencias pasadas, en las que Dios lo había librado del peligro, como cuando se enfrentó a leones y osos mientras pastoreaba sus ovejas. Estos episodios no fueron meras coincidencias. Para David eran enseñanzas directas sobre cómo Dios lo estaba preparando para algo más grande. Al recordar estas victorias anteriores, David pudo afirmar con confianza, «El Señor, que me libró de la garra del león y de la garra del oso, me librará de la mano de este filisteo». 1 Samuel 17:37. Este extracto es crucial porque revela la verdadera mentalidad de la victoria espiritual. David no entró en la batalla con Goliat solo con la esperanza de ganar. Entró sabiendo que su victoria ya estaba asegurada, ya que Dios lo había fortalecido en sus luchas pasadas. La verdadera victoria espiritual precede a cualquier manifestación visible, porque está enraizada en la confianza de que Dios siempre va delante de nosotros, preparando el camino para nuestro éxito. Otro aspecto importante de esta historia es el reconocimiento de David de que Dios es el verdadero vencedor y que él solo era un instrumento en las manos de Dios. Esto queda claro en la forma en que se presenta ante Goliat. Vosotros venís a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a vosotros en el nombre del Señor de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. Este momento es profundamente simbólico porque, a diferencia de otros guerreros que dependían de armas físicas, David confiaba en la presencia divina como la verdadera fuente de poder. El enfoque de David hacia la batalla nos enseña que el mundo a menudo medirá nuestra habilidad en función de las herramientas físicas disponibles, como armaduras y armas. Pero la verdadera fortaleza, como lo demostró David, proviene de nuestra conexión con Dios y de la obediencia a su llamado. Dios es el verdadero protagonista de la victoria, y nosotros, como David, estamos llamados a confiar en su poder
incluso cuando los desafíos que tenemos por delante parecen invencibles. ¿Cómo podemos aplicar esta victoria espiritual en nuestra propia vida? Todos nos enfrentamos a gigantes espirituales de diferentes maneras. Miedos, inseguridades, dudas, fracasos personales e incluso obstáculos sociales o profesionales. Lo que podemos aprender de la historia de David es que antes de que podamos actuar físicamente para resolver nuestros problemas, debemos reconocer y confiar en la fuerza espiritual de Dios. La verdadera victoria proviene de un corazón lleno de fe, que reconoce que el poder de Dios es más grande que cualquier dificultad visible. Además, al igual que David, debemos aprender a mirar los desafíos con la visión espiritual de que con Dios no hay obstáculo que no se pueda superar. Esto no significa que los desafíos desaparecerán mágicamente, sino que enfrentaremos a los gigantes con valentía, sabiendo que incluso en las situaciones más difíciles, Dios nos fortalecerá y nos guiará a la victoria. La historia de David y Goliat no se trata solo de una confrontación física, sino de la manifestación del propósito divino en la vida de una persona. Cuando David se acerca a Goliat, no estaba simplemente respondiendo a un desafío externo, sino cumpliendo una misión predeterminada por Dios. La narración de David nos enseña que incluso cuando enfrentamos grandes obstáculos, todo lo que hemos experimentado y todas las experiencias que hemos acumulado son parte de un plan divino mayor. La preparación de David para este momento de confrontación no comenzó cuando se encontró cara a cara con Goliat, sino en su vida diaria, mientras cuidaba las ovejas de su padre. La preparación silenciosa, el entrenamiento. Detrás de escena. Antes de ser un héroe, David era un simple pastor. No fue escogido por su habilidad en el combate ni por su posición social, sino por su fe inquebrantable y su corazón dispuesto a obedecer a Dios. Durante su tiempo como pastor, David tuvo que enfrentarse a amenazas reales, como leones y osos, para proteger a su rebaño. Pero lo que parecía ser solo parte del trabajo de un pastor era en realidad el tiempo de entrenamiento que Dios usó para prepararlo para la batalla más importante de su vida. Estas experiencias no fueron casualidades. Dios estaba entrenando a David, enseñándole a confiar en él en las situaciones más difíciles y a entender que, aunque la adversidad pareciera grande, la fuerza divina siempre prevalecería. David, mientras defendía a su rebaño de las amenazas como leones, aprendió a actuar con valentía, sin vacilar ante el peligro, porque sabía que Dios estaba con él. David no se preparó para luchar contra Goliat por años de entrenamiento militar, sino por su voluntad de ser fiel en pequeñas tareas. Esta es una lección importante. Dios usa nuestras experiencias cotidianas, nuestras luchas personales, nuestras victorias silenciosas e incluso nuestras derrotas, para prepararnos para grandes propósitos. Cuando David se enfrentó a Goliat, no solo estaba satisfaciendo un deseo personal o buscando fama. Sabía que esta batalla tenía un propósito mucho mayor: defender el nombre de Dios y restaurar el honor de Israel. La lucha de David contra Goliat fue un enfrentamiento entre la fe y el miedo, entre la confianza en Dios y la desconfianza en las propias fuerzas. La verdadera razón de la victoria de David no fue su habilidad con la honda o la precisión de las piedras, sino su motivación espiritual. David se puso de pie porque no podía soportar ver el nombre de Dios siendo profanado por un gigante que desafiaba a la nación escogida. Para David, no fue una lucha de fuerza, sino de honor a Dios. Sabía que Dios estaba con él y que esta batalla era parte de un plan divino más amplio en el que se lograría la victoria espiritual de Israel.
Esta perspectiva es crucial, ya que nos recuerda que en nuestras propias vidas muchas de las batallas que enfrentamos no se tratan solo de nuestro bienestar físico o nuestras victorias personales, sino de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Al igual que David, estamos llamados a actuar con fe, sabiendo que nuestras acciones pueden tener un impacto eterno cuando se hacen de acuerdo con el propósito de Dios. Cuando David se ofreció a luchar contra Goliat, no lo dudó. No esperó más confirmación de Dios, ni se preocupó por lo que los demás pensaran de él. Cuando el rey Saúl trató de darle su armadura, David la rechazó. No porque fuera arrogante, sino porque sabía que el propósito de Dios para él era único y no se basaba en apariencias externas o formas convencionales de preparación. David sabía que la verdadera fuerza no provenía de las armas o armaduras, sino de su obediencia al llamado divino. Confiaba en que Dios ya lo había preparado, y que aunque el camino por delante era difícil, Dios lo guiaría. Este aspecto de la obediencia al propósito divino es fundamental para la historia de David y para nuestras vidas. Estamos llamados a confiar en que Dios nos prepara, incluso en las situaciones más simples de la vida, y que el cumplimiento de nuestro propósito divino está a menudo en nuestra fidelidad a las pequeñas tareas antes de enfrentar grandes desafíos. ¿Qué aprendemos del relato de David? Dios a menudo nos llama a realizar grandes cosas, pero antes de que nos coloquemos ante nuestros propios Goliat, nos prepara en las pequeñas tareas cotidianas, en las dificultades de nuestra vida cotidiana. David no fue entrenado para ser un guerrero, pero fue moldeado en su obediencia y fidelidad en cada pequeño paso de su vida. Por lo tanto, a medida que enfrentamos nuestros propios desafíos, ya sea en el trabajo, en las relaciones o en asuntos personales, podemos recordarnos a nosotros mismos que Dios tiene un propósito mayor para nosotros. Incluso si no entendemos de inmediato las razones de nuestras dificultades, sabemos que son parte del proceso de prepararse para algo más grande de lo que Él tiene para nuestras vidas. David no era un guerrero. Era un joven pastor con experiencia en el cuidado de ovejas, pero sin formación militar. Pero en el momento en que se enfrentó a Goliat, se convirtió en el símbolo del coraje y la fe para toda una nación. Vio un gigante al que todos temían, pero David no se dejó intimidar. Sabía que la victoria no estaba en las armas ni en la fuerza física, sino en la confianza inquebrantable en Dios. Cuando David se enfrentó a Goliat, no fue solo una lucha por el honor o el territorio. Era una batalla que representaba algo más grande, la confianza en Dios contra el miedo humano. No confiaba en su capacidad, sino en la soberanía divina. La derrota de Goliat no fue solo una victoria militar, sino una victoria espiritual, una que reafirmó a Israel que cuando Dios es nuestro líder, ningún enemigo es demasiado grande. La batalla fue rápida y decisiva. David, con su honda y una piedra, derribó al gigante. No había espada en sus manos, pero había una fe firme. Cayó el gigante, y con él cayó la arrogancia del enemigo. No fue la fuerza de David la que venció, sino la fuerza de Dios la que lo guió. David hizo algo que nadie más se atrevió a hacer, porque confiaba en que Dios lo había preparado para este momento. Goliat representaba una amenaza invencible, pero David vio más allá de lo físico. Vio la oportunidad de mostrarle al mundo que Dios es más fuerte que cualquier adversario, sin importar el tamaño. Cuando la batalla terminó, los filisteos huyeron, y los israelitas celebraron no solo la victoria sobre un enemigo, sino la confirmación de que Dios está con nosotros, incluso en las horas más difíciles. La lección que podemos sacar de esta historia es clara. No importa cuán grande sea nuestro desafío, cuando confiamos en Dios y actuamos con fe, somos más que capaces de enfrentar cualquier adversidad.
Al igual que David, no debemos dejarnos dominar por el miedo, sino por la certeza de que, con Dios de nuestro lado, tenemos la fuerza necesaria para ganar cualquier batalla. David no fue elegido por sus habilidades, sino por su fe y obediencia a Dios. Le mostró al mundo que el verdadero coraje proviene de saber que Dios tiene el control y que ninguna situación es demasiado grande para él. Si David pudo enfrentar a Goliat con solo una piedra y una honda, nosotros también podemos enfrentar a los gigantes de nuestras vidas con la misma fe y confianza. Ahora, la pregunta que queda es, ¿quiénes son los Goliats de tu vida? Y, lo que es más importante, ¿estás preparado para enfrentarlos con la misma valentía que David? Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, sabemos que, al igual que David, podemos lograr victorias que parecen imposibles. Él nos llama a actuar con valentía, a luchar con fe y a nunca dudar de su poder en nuestras vidas. Ahora queremos saber de ti. Deja un comentario a continuación contando cómo te enfrentas a tus propios Goliat en la vida y cómo la fe puede ayudarte a superar los desafíos. Si este mensaje te ha parecido poderoso, compártelo con tus amigos y ayuda a difundir la fuerza de David a los demás.